A ver, quiero plantear un escenario para quienes nos escuchan. ¿Qué pasaría si alguien contrata a un especialista sumamente costoso para ayudar a un niño con el desarrollo de sus habilidades? Y durante toda la primera semana, este gran profesional llega a la casa, se tira al suelo a jugar con carritos, sopla burbujas, come galletas y no le enseña absolutamente nada. Pues, siendo honestos, la reacción inmediata de casi cualquier persona sería pedir un reembolso. O sea, pensarían que es una estafa. Totalmente. Yo sería el primero en quejarme. Claro, es lo lógico. Sin embargo, en la ciencia del comportamiento humano, saltarse esa, digamos, semana inicial de puros juegos es la receta garantizada para el fracaso clínico más absoluto. Y justo por eso hoy nos sumergimos de lleno en un documento que explica exactamente el porqué de esto. Tenemos sobre la mesa un material interno de formación clínica muy revelador, llamado Módulo 6, Fases Terapéuticas, de una organización llamada Brilus. Ajá, un material fascinante. Nuestra misión, en este análisis profundo, es básicamente desarmar este manual para entender la arquitectura oculta de la terapia conductual, específicamente el análisis aplicado de la conducta. Y lo que revela es, bueno, me dejó impresionado, porque transforma lo que parece una simple sesión de juegos en un proceso sistemático increíble. Y es que es un nivel de estructura que, a ver, rara vez se ve desde afuera. Lo verdaderamente interesante de este manual es cómo toma décadas de investigación sobre cómo aprende el cerebro y lo traduce en un recorrido clínico que es obligatorio. Obligatorio, exacto. No es una sugerencia. No, para nada. Te muestra que la terapia no es, o sea, no es una colección de actividades ahí aleatorias para mantener a un niño ocupado. Es un andamiaje completo donde cada paso depende críticamente del anterior. Y el mensaje central es inflexible en ese sentido. Si intentas tomar atajos, garantizas resultados subóptimos y, peor aún, puedes llegar a comprometer el bienestar del niño. Y esa es la clave, descubrir cómo alguien pasa de ser un simple técnico que memoriza reglas a convertirse en un verdadero terapeuta. Para entender esto, el documento nos deja muy claro que el trabajo empieza muchísimo antes de que el terapeuta siquiera conozca al niño. Se necesita un mapa, un plan detallado. Como un plano arquitectónico, si usamos una analogía. Ándale, exacto. El manual subraya que un terapeuta jamás, pero jamás, entra a ciegas a una casa. Previamente, un director clínico certificado, que sería como el arquitecto en esta historia, ya realizó una evaluación exhaustiva de varias horas, ya observó al niño en su ambiente natural, entrevistó a la familia y utilizó herramientas estandarizadas para medir todo. O sea, básicamente ya se sabe qué motiva al niño, cuáles son sus barreras de aprendizaje y, sobre todo, la función detrás de sus comportamientos. Y algo que me pareció vital, la familia ya aprobó este plan. No es como que las metas se impongan así de forma unilateral. Ese es el contexto ideal, sí. El terapeuta recibe este plan de tratamiento impecable en sus manos, pero aquí surge la primera gran lección contraintuitiva de este manual. A ver. Tener el plan en la mano no te da el derecho de implementarlo inmediatamente. ¡Wow! Exacto. Primero, tienes que ganarte ese derecho. Y ahí es exactamente donde entran a fase 1, que el manual bautiza como emparejamiento, o en inglés el pairing. Y me llamó muchísimo la atención que en el texto esté escrito en letras negritas, o sea, te dice que es la fase más importante de todo el proceso. El objetivo es que cuando el niño vea al terapeuta entrar por la puerta, su cerebro registre de inmediato algo como ¡qué maravilla! Llegó la persona de la diversión. Sí, y hay una ciencia súper profunda detrás de eso. Estamos hablando de condicionamiento clásico puro. Como lo de Pavlov. Justamente. A ver, para un niño que quizás tiene dificultades de comunicación o que le tiene aversión a que le pidan cosas, un adulto nuevo es, en el mejor de los casos, un estímulo neutral. Ajá, como que no le importa. Claro. Y en el peor de los casos es una amenaza. Entonces, este emparejamiento consiste en asociar deliberadamente a este adulto neutral con todos los reforzadores, o sea, las cosas que el niño ama. Y ojo, esta fase puede tomar desde un par de sesiones para niños que ya tienen un lenguaje más desarrollado, hasta, semanas enteras para perfiles con conductas un poco más complejas. Pero pongámonos en los zapatos de la familia por un segundo. Imagínate
un profesional llega a tu casa, se acuesta en la alfombra, le entrega a tu hijo sus bocadillos favoritos, le da acceso libre a la tableta y no le pide ni un simple por favor. Es súper natural que surja la duda de si de verdad se está invirtiendo bien el tiempo y los recursos en eso, ¿no? Es una duda perfectamente lógica, la verdad, hasta que entiendes la mecánica del comportamiento de escape. A ver, explícanos eso. En términos conductuales, cualquier instrucción, incluso algo tan simple e inofensivo como dame el bloque azul, es una demanda. Si tú introduces una demanda antes de haber construido un historial sólido de asociación positiva, la balanza de esa interacción se vuelve completamente aversiva. O sea, el niño siente que este extraño solo viene a exigirle cosas difíciles y pesadas. Exactamente. ¿Y cuál es el resultado? Pues el niño va a intentar escapar, va a ignorar al terapeuta o va a mostrar comportamientos desafiantes. Por eso, el emparejamiento no es perder el tiempo, es vacunar al entorno contra la resistencia futura. Si no hay relación, la ansiedad sube y el aprendizaje es sencillamente cero. Y el nivel de disciplina que requiere esta fase es altísimo para el terapeuta. Sobre todo por las prohibiciones, porque el manual dicta 0 instrucciones, 0 correcciones. O sea, si el niño tira un juguete al piso así súper fuerte, el terapeuta simplemente lo recoge y sigue jugando. Y hasta hay una regla de no forzar la proximidad. Eso es crucial. Sí, dice que si el niño decide irse a la otra esquina de la habitación, el terapeuta tiene que respetar ese espacio. Es que perseguir al niño anula todo el propósito del emparejamiento. Si se fuerza esa proximidad, el terapeuta deja de ser divertido y se convierte en una molestia, en alguien invasivo. Claro, qué fastidio. Exacto. La idea es que la presencia del terapeuta sea tan, digamos, inherentemente valiosa que el niño decida acercarse por voluntad propia. Y este principio de construir confianza no se limita solo al niño, aplica exactamente igual para la familia. Eso me pareció brillante en el documento. Recalca que el terapeuta debe saludar súper cálidamente a los padres, evitar a toda costa la jerga clínica complicada y celebrar los logros pequeños. Porque si los padres no confían en esa persona que está ahí metida en su sala, jamás van a aplicar las estrategias cuando el profesional se vaya a su casa. Totalmente de acuerdo. Se está construyendo una alianza terapéutica en 2 frentes al mismo tiempo, el niño y los papás. Ok, entonces tenemos ya a un niño que adora al terapeuta y a unos padres que confían ciegamente en el proceso. Pero bueno, la terapia no puede ser solo jugar a las escondidas eternamente. Hay objetivos clínicos y médicos que cumplir. ¿Cómo se hace ese cambio? ¿Cómo se pasa de ser el compañero de juegos más divertido del universo a ser un instructor sin destruir esa confianza mágica que te tomó semanas construir? Esa es la zona de mayor fricción, sin duda. Y el manual lo resuelve introduciendo la fase 2, que es la línea base. La línea base. Sí, antes de enseñar una habilidad nueva, necesitas saber con precisión milimétrica dónde está el punto de partida real del niño, no al punto de partida que tú te imaginas. Es como subirse una báscula antes de iniciar un programa de entrenamiento en el gimnasio. Ándale, me gusta eso. Sí, porque, no estás quemando calorías en ese instante que te pesas, pero necesitas el dato exacto de tu peso actual para saber por dónde empezar. Es una comparación muy útil. La razón por la que esta recolección de datos sistemática es obligatoria es porque la observación humana es muy subjetiva y está llena de sesgos. Claro, uno ve lo que quiere ver a veces. Exacto. Un padre o un maestro podría decir, bueno, él sabe pedir agua, lo hace casi siempre, pero la memoria nos engaña. Solemos recordar los días buenos y olvidamos cuando el niño necesitó ayuda para hacerlo. Entonces, la línea base elimina esa subjetividad. Ya veo. El terapeuta presenta la oportunidad y anota simplemente un sí o un no, sin darle ayuda, sin enseñarle nada. Y esto garantiza que cuando se reporte un progreso 3 meses después, esté respaldado por evidencia dura, por números, y no por una simple corazonada optimista. Y una vez que ese terreno ya está bien medido, entramos al plato fuerte, que es la fase 3, la intervención activa. Aquí es donde ya arranca la enseñanza estructurada. Y para ilustrarlo, el manual detalla el cronograma de un caso de ejemplo, un niño llamado Miguel Ángel. Y al leerlo, la verdad tengo que admitir que me saltaron un poco las alarmas. ¿Por qué? ¿Qué decía? Pues el bloque de terapia va desde las 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y empieza con rutinas de higiene,
Luego pasa a un almuerzo independiente usando una tableta de comunicación, después lavado de dientes, canciones con imitación motora, trabajo sentado en la mesa y termina con preparación para dormir. Sí, es un itinerario extremadamente denso. Es que, espera, 4 horas y media. Eso suena literalmente a una jornada laboral de medio tiempo para un niño, que además probablemente ya viene cansado de la escuela. ¿No es eso increíblemente agotador o casi cruel exigirle tantísima concentración a un niño neurodivergente? Es una excelente observación y de hecho es la crítica más común hacia los modelos intensivos. Pero aquí está el matiz que el manual aclara de una forma magistral, y es que no son 4 horas y media sentado en un escritorio repitiendo tarjetas de vocabulario. Ah, menos mal. Sí, la intervención moderna ocurre en el ambiente natural. El objetivo no es extraer al niño de su vida para darle terapia en un cuarto blanco, sino insertar la terapia en su vida diaria. O sea, aprovechar lo que ya hace. Exacto. Cuando Miguel Ángel está almorzando, ese es el momento perfecto para enseñarle a usar su dispositivo de comunicación para pedir más jugo, por ejemplo. Cuando se lava los dientes, se trabajan habilidades de autonomía. Entonces la enseñanza se esparce a lo largo de rutinas que ya existen e intercalan periodos de alto esfuerzo con periodos de refuerzo puro y muchísimo juego. Entiendo. Entonces el terapeuta tiene que modular la intensidad todo el tiempo. Me imagino que debe sentirse como manejar un auto con transmisión manual en una ciudad con muchísimo tráfico. A ver, cuéntame más de esa analogía. Pues que tienes que ir escuchando el motor del niño constantemente. Si ves una oportunidad de aprendizaje clara, metes el acelerador y pides la habilidad. Pero si de repente sientes que el motor empieza a forzarse, que el niño se está frustrando o estresando, tienes que presionar el embrague rápidamente, retroceder al juego y volver a estabilizar toda la situación antes de que el auto se te apague por completo. Es una analogía perfecta, la verdad. Ese cambio de marchas requiere una sensibilidad clínica súper aguda. Durante esta fase activa, las reglas son férreas. Se implementa el programa exactamente como fue diseñado por el supervisor y se recolectan datos ensayo para ensayo en plataformas digitales. Súper riguroso. Muy riguroso. Y aquí surge un concepto conductual crítico que es la inmediatez del refuerzo. O sea, si el niño logra algo difícil, la celebración o el premio que le des debe ocurrir en milisegundos. Y demoras el refuerzo, corres un riesgo enorme de reforzar el comportamiento incorrecto. Imagínate esto. El niño logra decir una palabra nueva. Súper bien. Pero en los 3 minutos que el terapeuta tarda en buscar el premio allá en su mochila, el niño se aburre y empieza a morderse las uñas por ansiedad. Ay, claro. Cuando recibe el premio finalmente, su cerebro asocia la recompensa con morderse las uñas, no con la palabra que dijo hace 3 minutos. ¡Qué locura! Sí, en el condicionamiento operante la ventana de asociación neurológica es minúscula. Qué fascinante cómo funciona el cerebro. Y el detalle de este manual llega a tal nivel que advierte muchísimo sobre algo llamado la saciedad. Prohíbe tajantemente hacer repeticiones excesivas. O sea, no puedes pedirle a un niño que toque su nariz 50 veces seguidas. Es que la saciedad es simplemente el colapso del valor de una recompensa, debido a la sobreexposición. A nivel neurológico, el cerebro simplemente deja de liberar dopamina. Si tú obligas a una repetición robótica una y otra vez, no solo destruyes la motivación del niño, sino que conviertes una actividad que era neutral en algo profundamente aversivo. Lo va a odiar. Tiene todo el sentido, pero fíjate que lo que más me impactó de esta fase de intervención es una, digamos, regla de oro sobre el estado emocional del niño. El manual dice explícitamente, nunca intentes enseñar si el niño está desregulado. Vital. Sí. Dice que si hay llanto, gritos o una crisis, se detienen todas las demandas de inmediato. Y esto tiene una explicación biológica fundamental. No es solo por ser amables o comprensivos. Cuando un ser humano experimenta una desregulación severa, ya sea una rabieta fuerte o un colapso, su cerebro entra en un estado de supervivencia. El famoso modo de lucha o huida. Exactamente. La amígdala toma el control absoluto del sistema nervioso, el cuerpo se inunda de cortisol y la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro responsable de la lógica, el lenguaje y el aprendizaje de cosas nuevas, literalmente se apaga. ¡Wow! Se apaga por completo. Se desconecta.
Entonces, intentar enseñarle a pedir agua o a clasificar colores a un cerebro que está en medio de un secuestro amigdalino es como intentar instalar un software en una computadora que está apagada. Es biológicamente imposible. Claro, no va a entrar nada de información. Nada. Primero tienes que regular el sistema nervioso del niño, volver a la fase 1 del emparejamiento y luego, solo luego de que esté calmado, puedes retomar la enseñanza. Y bueno, esto nos lleva a una realidad que es inevitable. Por más perfectos que sean los planos y por más hábil que sea el terapeuta manejando ese auto de transmisión manual que decíamos, los seres humanos no somos máquinas predecibles. La vida pasa. Y me pregunto, ¿qué ocurre cuando el sistema de repente se atasca? Y ahí es donde entramos a la fase 4, que es ajustes y mantenimiento. Así es que el desarrollo humano nunca, pero nunca ocurre en una línea recta ascendente, y la terapia conductual debe tener mecanismos listos para absorber esos impactos del mundo real. Yo me imagino el nivel de pánico que se debe sentir. Un día el niño está utilizando su tableta maravillosamente para pedir comida, todo fluye, y de pronto, al día siguiente, hay una regresión masiva. Vuelven los comportamientos desafiantes y parece que se pierde la habilidad por completo. Es durísimo para todos. Sí, la presión sobre el terapeuta que está ahí parado en medio de la sala de la familia debe ser asfixiante. Imagínate a los padres mirándote con cara de, oye, ¿qué le hiciste? La terapia ya no funciona. ¿Cómo evita el profesional entrar en crisis o sentirse como un completo incompetente en ese momento? Lo evita gracias a la clara división de responsabilidades que marca el manual. Aquí es donde el sistema protege al individuo. El documento estipula que el ciclo es continuo y dice tal cual: el terapeuta implementa y reporta, pero la supervisora analiza y ajusta. Ah, ok. Sí, esta separación le quita un peso emocional paralizante de los hombros al terapeuta que está ahí en el campo. No es su trabajo arreglar el programa en ese instante de crisis, y de hecho no tiene permitido improvisar cambios metodológicos por desesperación. O sea, volviendo a los autos, el terapeuta actúa como un sensor en el motor. Su única responsabilidad en ese momento es reportar fielmente que la temperatura subió, sin intentar desarmar el motor en medio de la avenida. Precisamente, su deber principal ahí es mantener la compostura, porque además los niños son radares emocionales increíblemente sensibles. Ellos absorben toda la atención del adulto. Sí, se dan cuenta de todo. De todo, entonces el terapeuta documenta los datos objetivamente en sus notas y, lo más importante, se encarga de educar a la familia con un concepto crucial, y es que el aprendizaje no es lineal. Hay que recordarles eso a los papás. Claro, las regresiones son una parte súper esperada del desarrollo. A veces pueden detonarse por, no sé, una infección de oído que el niño no puede explicar, un cambio en la rutina de sueño o la llegada de un hermanito. Entonces, al derivar todo el análisis de los datos a la supervisora clínica, el terapeuta se libera para enfocarse en lo verdaderamente urgente, que es acompañar al niño de forma empática a través de ese bache temporal. Lo cual nos empuja hacia la línea de meta de este manual. Todo este esfuerzo colosal, desde tirarse al piso a jugar con carritos hasta medir cada respuesta y navegar las crisis familiares, tiene un destino final en la fase 5, que es graduación y alta. Y la paradoja aquí me parece hermosa, porque el objetivo supremo de la organización es lograr que la familia ya no los necesite. Es que el éxito clínico en este modelo se define literal por la obsolescencia del propio terapeuta. Tienen que volverse inútiles. Exacto. Si después de años de intervención, la familia sigue dependiendo absolutamente de la figura del profesional en la casa para que el niño pueda funcionar en su día a día, entonces el modelo falló. La fase 5 implica un desvanecimiento sistemático. ¿Cómo funciona eso del desvanecimiento? Pues el profesional da un paso atrás, reduce gradualmente las horas de terapia a la semana y los padres toman el control total de las estrategias. Aunque bueno, el manual es realista y sí reconoce que ciertas personas van a requerir apoyos intermitentes o de baja intensidad a largo plazo, pero la meta es la mayor independencia posible. Pero antes de cerrar el manual por completo, hay una sección final que no podemos saltarnos. Es una lista de reglas de oro. Y honestamente, creo que esto revela el verdadero corazón filosófico de este enfoque clínico. Es un decálogo de lo que jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe forzar. Esa sección es un punto de inflexión brutal, porque marca una distancia kilométrica con los enfoques conductuales de décadas pasadas
que, a ver, a menudo fueron muy criticados, y con toda la razón del mundo, por priorizar la obediencia ciega y la conformidad. Sí, las leo textuales porque de verdad son un balde de agua fría a los estereotipos que hay de estas terapias. La número 1 dice, nunca forzar el contacto visual. Dicen que si ocurre de forma natural, pues se puede reforzar y celebrar. Pero exigirle a un niño neurodivergente que te mire fijamente a los ojos puede ser físicamente doloroso para ellos. Así es. La número 2, nunca forzar el lenguaje hablado. La prioridad es la comunicación funcional. Punto. Ya sea entregando tarjetas, usando señas o con una aplicación en el iPad. La número 3, nunca forzar a sentarse por largos periodos, porque el aprendizaje puede ocurrir de pie o saltando. Y la número 4, cero afecto físico forzado. El cuerpo del niño es suyo. Ni abrazos ni besos obligados. Es que cada una de esas reglas es una afirmación rotunda de la autonomía corporal del niño. Exacto. Y la última regla es la más poderosa de todas. Dice textualmente, nunca forzar la normalidad. El objetivo es la calidad de vida, no que el niño parezca normal. Y siento que esto destruye por completo el mito de que estas terapias intentan programar a los niños como si fueran robots para enmascarar su neurodivergencia, solo para hacer sentir más cómodos a los adultos a su alrededor. Es un cambio de paradigma profundo en la profesión. Porque, históricamente, la meta no declarada de muchísimas intervenciones tempranas era hacer que el niño fuera indistinguible de sus pares neurotípicos. Que pasara desapercibido, digamos. Ajá. Y ese proceso de enmascaramiento forzado genera niveles altísimos de ansiedad y depresión en la etapa adulta. Al prohibir explícitamente esto de forzar la normalidad, este manual declara abiertamente que la terapia no es un mecanismo de control social. ¡Qué fuerte! Su propósito es dotar a la persona de herramientas tangibles para abogar por sí misma, para modificar su propio entorno y comunicar sus necesidades, pero manteniendo intacta su identidad. La reflexión final del documento encapsula todo este viaje increíble. Les advierte a los profesionales que comprender a fondo estas 5 fases es lo que define su identidad clínica. Y dice que es la diferencia entre llegar a una sesión pensando mecánicamente en plan, hoy necesito completar 50 ensayos porque la aplicación me lo exige. Que esa sería la mentalidad de un simple técnico recolector de datos. Exactamente. En vez de eso, deben llegar preguntándose, a ver, ¿qué necesita este niño en particular, el día de hoy, con el estado emocional que trae en este momento, para poder dar un paso más hacia su propia independencia? Y esa segunda visión es lo que de verdad constituye a un terapeuta. Es la fusión perfecta, creo yo, entre la rigidez del método científico y la flexibilidad de la empatía humana. Los datos garantizan que no haya ilusiones sobre el progreso y la estructura te asegura que los cimientos sean súper sólidos. Pero al final del día, las métricas están al servicio de la persona, no la persona al servicio de las métricas. Es un recorrido monumental. O sea, comenzar desde construir pura alegría y confianza sin condiciones, luego pasar a medir la realidad sin juicios, navegar este delicado equilibrio de enseñar respetando los límites biológicos del estrés y aprender a soltar el control durante las crisis para finalmente desvanecerse y dar paso a la independencia familiar. Hay que agradecer profundamente a quien haya filtrado o compartido este material con nosotros. La verdad. Sí, nos ha permitido abrir una ventana hacia una ciencia que, cuando se ejecuta con este nivel de ética, es fundamentalmente un acto de respeto hacia el desarrollo humano. Sin duda, demuestra que el rigor analítico y el cuidado compasivo no son fuerzas opuestas, para nada, sino que se potencian mutuamente para transformar realidades familiares que a veces son muy complejas. Y me gustaría dejar una idea flotando para quienes nos escuchan, porque hay una lección universal en este manual que va mucho, mucho más allá de la clínica infantil. A ver, cuéntanos. Pues si el pináculo del éxito para estos terapeutas es diseñar su propia salida, es decir, volverse completamente obsoletos al empoderar a otro ser humano para que no los necesite más, creo que valdría la pena pasar esa misma regla de medir por otros ámbitos de nuestra vida. Oh, ya veo por dónde vas. Sí. Pensemos en el día a día. En los sistemas educativos tradicionales o en la forma en que se ejerce el liderazgo en una empresa, o incluso en la crianza, uno pensaría, ¿se están construyendo estructuras que generan dependencia y adicción a la validación constante, solo para mantener una ilusión de que somos indispensables?
¿O realmente se está haciendo el trabajo difícil, el de construir cimientos tan sólidos y enseñar habilidades tan profundas que se esté garantizando la plena autonomía de los demás, diseñando con éxito el propio despido? Es una pregunta súper provocadora. Es algo para pensar largo y tendido de verdad, porque al final, todo crecimiento real empieza ahí, en los cimientos invisibles de la confianza.